todos. Voy a subir la grabación de la clase de hoy. Ya vamos a compartir un PowerPoint que armé. Ese PowerPoint tiene 2 videos cortitos. Me parece que hay uno que no se va a escuchar muy bien, entonces se los voy a subir de todos modos al aula. Pero como para más o menos entrar, ¿qué recuerdan del romanticismo? Voy a ir compartiendo. A ver qué tengo. Importancia de los sentimientos, puede ser. Bien. ¿Qué más? Ay, que no me deja. ¿Qué es de los sentimientos? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué dijiste, Agustín, de los sentimientos? Da mucha importancia a los sentimientos, puede ser al amor principalmente. Exacto, exacto. ¿Y se acuerdan algún escritor, perdón, músico del romanticismo? Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven, ¿la escucharon? ¿Se acuerdan? Contavitiana, exactamente. Sobre todo los que se llevaron la materia se acuerdan más todavía. Bueno, es como para más o menos ponernos en sintonía con esto del romanticismo. Bueno, yo cuando presente, lo más probable es que cuando presente, están viendo ahora la diapositiva, yo no la estoy presentando todavía, es decir, no la he ampliado, porque esta imagen que están viendo acá, quizás se me vaya, no sé por qué, cuando recién la presentaba no me quedaba. A ver, capaz que sí ahora. Pero, ¿dónde nos vamos? ¿Qué les parece? Yo he puesto acá, esto es el nombre de un diario. ¿Está en inglés? No, no está en inglés. Vamos a ver, hemos visto literatura inglesa cuando vimos Renacimiento, hemos visto literatura española y al romanticismo, este movimiento, lo vamos a ver con un escritor francés. Entonces vamos a ver la literatura francesa. Y lo que yo, esta imagen que me interesa, porque es central, lo que estoy mostrándoles acá es París, la Cité de París, y esto que ven acá es el río Sena. ¿Por qué hago hincapié? Porque bueno, vamos a tener como uno de los protagonistas este edificio, por eso recién les preguntaba si alguien seguía arquitectura o porque vamos a hablar de un poquito de la arquitectura y del arte gótico, ¿no? Bueno, vamos a presentar a ver si se me fue la imagen o no. Ah, no, quedó, bueno, qué suerte. Bueno, comenzamos un poquito recordando qué es el romanticismo, ¿no? Nos vamos a situar en París a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y vamos a recordar un poquito que el romanticismo es un movimiento cultural, artístico y literario que se va a dar en Europa, principalmente en Francia, en Alemania y en Inglaterra, hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y un poquito las características que recién decía Agustín, siempre los movimientos literarios o culturales, cuando surgen en contraposición a otro movimiento que había. Nosotros, por una cuestión de recorte por esta pandemia, no vimos el movimiento antecesor de lo que es el romanticismo, como es el neoclasicismo, pero surge como un rechazo hacia lo que es el neoclasicismo y la ilustración. ¿Por qué? Porque este movimiento anterior, es decir, el neoclasicismo, valora mucho lo que es la razón y la objetividad.
mientras que el romanticismo busca exaltar los sentimientos y la subjetividad, como recién decía Agustín, ¿no? Es decir, hay como una exaltación a esa liberación del artista y del arte. Por lo tanto, se muestra con una rebeldía ante las reglas del arte y de la literatura. Esa cuestión de la estandarización de las formas y de los contenidos que promovía el neoclasicismo y la ilustración, en este caso demuestra el romanticismo una rebeldía y hay una liberación, es decir, hay un arte libre. Eso genera el culto del yo y del individualismo, es decir, no hay una sujeción. Vieron que en un momento hay un mecenazgo, es decir, una literatura por encargo. En este caso no. Se va a dar más un culto a ese yo y a ese individualismo. Esto genera una originalidad, se valora la originalidad, le permite al artista ser más original al tener esa libertad. Se da una nostalgia por el pasado. Ese pasado se centra más en lo que es la Edad Media y el Barroco. Hay una revalorización a la Edad Media. Ya vamos a ver un poquito en qué. Se da un interés por los temas y las culturas populares, lo vamos a ver en la obra, empiezan a tener más preponderancia los personajes sí, los personajes más comunes, los cotidianos, las personas que forman parte del pueblo y no los nobles. Y también se da un nacionalismo. Nosotros, ¿se acuerdan que yo les había recordado que, por ejemplo, en América, si tenemos que ver la literatura romántica de América, vamos a ver el Martín Fierro y decimos, bueno, ahí es donde se da el nacionalismo cuando José Hernández trata de reivindicar en ese sentido a la figura del gaucho, que estaba siendo desvalorizada. Bien, eso es con respecto a las características generales del romanticismo. También vamos a ver cuáles son los temas más importantes. También recién Agustín había mencionado el tema del amor, la pasión, las emociones. Lo vamos a ver en esta obra que trabajemos, en esta obra francesa que trabajemos, que ya la voy a presentar, pero también pueden existir otros temas como la nación, la historia, el pueblo, la religión. La obra que vamos a trabajar y que no vamos a leer por una cuestión de tiempos y ya lo vamos a ver es Notre Dame de París, que digamos, traducida, si lo ven acá, Nuestra Señora de París. Nosotros tenemos esta historia, Notre Dame de París, se centra justamente, por eso yo les decía que se fijaran bien en este edificio, se centra en la historia que ocurre en la catedral de Nuestra Señora de París. Ya vamos a ver por qué se llama así. Y el autor es Víctor Hugo. Ahora vamos a ver un poquito quién es Víctor Hugo. Es un escritor parisino que nació en Francia, en Borgoña, el 26 de febrero de 1802 y falleció en París el 22 de mayo de 1885. Pertenece a una clase social culta. Me refiero a que tuvo tutores, se educó en academias, perteneció a una élite y es considerado uno de los escritores franceses por excelencia, ¿no? Si uno tiene que pensar en un escritor francés,
lo primero que se viene a la mente es Víctor Hugo. Se lo conoce por muchas obras, pero las dos obras cumbres de él son Los Miserables, que quizás han visto películas, se da mucho en comedias musicales, y por otro lado, Nuestra Señora o Notre Dame de París, que uno la conoce a través de El Jorobado de Notre Dame, de la película, ¿no? La diferencia que hay entre estas dos grandes obras literarias que pertenecen a su autoría es que a Nuestra Señora de París la escribe en 6 meses y a Los Miserables tarda más o menos 16 años para escribirla, para terminar de escribirla. Uno dice, ¿cómo puede pasar tanto tiempo? Bueno, no es el único escritor que ha tardado años, a veces décadas, en terminar una obra. Pero bueno, no por nada pasan después a formar parte de la literatura universal. Eso como dato anecdótico de este escritor. También como dato anecdótico, fue muy querido en su época. A las personas muy importantes se las enterraba en el Panteón de París, que es como un cementerio muy importante donde no va cualquiera. Y a su funeral asistieron muchísimas personas, que ya vamos a ver algunas imágenes. Bien, vamos a centrarnos un poquito en esta cuestión de el contexto. Vuelvo de nuevo a traer la catedral porque va a ser central. Y voy a contextualizar un poco la obra, por qué la tomamos como central. Víctor Hugo veía que en su época, hacia el año a principios del siglo XIX, muchos consideraban que todo lo que eran los edificios de construcción de la Edad Media tenían que ser demolidos porque ya estaban viejos, porque no hacían a la nueva arquitectura del lugar. Entonces, dentro de esas demoliciones se quería demoler esta catedral, la Catedral de Notre Dame, que es un ícono en París. Él consideraba que era uno de los monumentos de arte gótico más importantes de la época, entonces se resistía a eso, pero no encontraba la forma de convencer a a quienes lo querían demoler, no encontraba la forma de convencerlos. Entonces, ¿qué hace? Justo su editor le pide que haga una novela hacia fines del año 1830, le encarga que escriba una novela. Y a él se le ocurre escribir una novela donde, digamos, el escenario sea esta catedral y los personajes sean personajes comunes, o más bien el pueblo, representar al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué él decide utilizar a esta galería humana, digamos, a estos personajes que sean comunes? Porque el pueblo había sido muy hostigado años anteriores, sobre todo por los nobles. Recuerden que la Revolución Francesa termina decapitando a los reyes de ese momento. Entonces, todo lo que simbolizaba poder y realeza, el pueblo quería destruirlo. Como esta catedral formaba parte de un patrimonio que venía desde la Edad Media, entonces por eso querían sobre todo demolerla. Y Víctor Hugo encuentra a esta iglesia como el escenario ideal para empezar a transformarla, para que el pueblo empiece a verla desde otro lugar. Entonces, los personajes y la historia la centra dentro de la iglesia con gitanos, con personajes comunes, y los villanos terminan siendo castigados, ¿no? De esa forma
él logra su cometido porque termina de alguna manera enamorando al pueblo con la catedral y de esa forma evita que se demuela. El arte gótico es un arte que surge justamente en la Edad Media. Decíamos que el romanticismo tiene una revalorización de la Edad Media. El arte gótico surge en la Edad Media y se extiende hasta el Renacimiento con características muy particulares. Ahora vamos a ver un poquito, espero que el video se pueda... Vamos a ver primero cuál es la historia. Si no se puede escuchar, yo se las cuento un poco. Si bien Walt Disney toma parte de esa historia, produce algunas variantes, ¿no? Vamos a ver, espero que puedan escuchar. Y es que hoy toca hablar de catedrales, jorobados y gitanos. ¿Me acompañáis al París de 1482? Bueno, hoy vengo a hablaros de un libro que es muy especial para mí, que lo leí el año pasado y se convirtió en uno de los grandes favoritos, como ya visteis en el vídeo que hice de favoritos de 2014, y se trata de Notre Dame de París, de Victor Hugo. Esta novela fue publicada en 1831, creo recordar, sí. Y tuvo una gran popularidad. Victor Hugo fue un personaje muy importante ya en su época, tuvo la suerte de gozar de mucha popularidad, fue muy querido mientras vivió, hasta el punto de que, no sé si lo sabéis, pero está enterrado en el Panteón de París, y su funeral atendieron muchísima gente. Sus grandes obras, aparte de Los Miserables, está esta, que supongo que todos conocéis, aunque no sé si muchos de vosotros la habréis leído, porque es la típica historia que se conoce, pero no sé si tanta gente realmente ha leído el libro. Yo misma estaba muy intimidada por probar este autor, me pensaba que iba a ser súper descriptivo, que me iba a costar muchísimo leerlo, y a ver, sí que tiene capítulos que hablan de arquitectura, que son muy densos, por eso creo que hay versiones abreviadas que se saltan todas esas partes porque realmente no aportan nada a lo que es la historia, pero sí que la enriquecen, sí que te hablan del contexto histórico, de la arquitectura de la época, y para mí, algunos más que otros, pero fueron en general interesantes. Así que yo recomiendo la versión que los lleva. Bueno, supongo que, como ya he dicho, muchos habéis visto la peli de Disney, pero no sé si sabéis que Disney nos ha engañado. Disney, la peli de Disney, la historia que cuenta no tiene nada que ver con la historia real. Esto es un auténtico drama, es una tragedia. Pero no os asustéis, tenemos muchísimos personajes, pero supongo que los dos más importantes serían Quasimodo, aunque no sale tanto como yo me pensaba, ¿eh? Quasimodo es el jorobado de Notre Dame, es el campanero que además se ha quedado sordo a causa de tocar las campanas, y sobre todo la Esmeralda. La Esmeralda es una gitana huérfana que llega a las calles de París para bailar con su cabrita Jalí y ganarse unas monedas. Aparte de estos dos, hay un montón de personajes más. Sin embargo, mi preferido, que no sale en la película de Disney, y no sé si lo conoceréis o os sonará, es Gringoire. Gringoire es un poeta muy frustrado, pero es uno de los personajes más divertidos y es el que aporta el humor a toda esta historia. Es un poeta, se representa que es un hombre joven muy culto y muy literario, que intenta transmitir a través de sus obras, intenta culturizar a esa gente que vive en el París medieval a través de sus obras, y se encuentra que la gente no le importa un pimiento lo que tenga que decir. La verdad es que está por otras cosas, está más por la farándula, a ver a quién van a capturar y a quién van a torturar en la Plaza del Pueblo hoy, a quién van a colgar. Y bueno, eso también entra un poco en uno de los temas del libro, una de las intenciones de Victor Hugo. No sé si lo sabéis, pero esta novela nació del interés que tenía el autor por preservar todo lo que era el patrimonio histórico, porque por allá en 1800 muchos de los edificios construidos en la época medieval se querían derruir porque para dar paso a edificios nuevos, quizá más funcionales, no se daba mucho valor a los edificios construidos en la época medieval. Fue gracias a este libro que de hecho la
propia Catedral de Notre Dame se reformó y se convirtió en un punto de interés muy importante, lo cual es de agradecer porque no sé si habéis estado, pero es una auténtica pasada. A mí es de las cosas que más me gustan en París. Si tenéis oportunidad de subir a la Galería de las Gárgolas, de ver las campanas, es que parece, te sientes dentro de la fe. La catedral es un personaje, quizá es la verdadera protagonista de la historia. Parece casi como que cobre vida propia. Parece cuando estás leyendo el libro que estás caminando por esas calles, te presenta lugares muy curiosos como por ejemplo la Corte de los Milagros, que no sé si sabéis por qué se llama así, pero bueno, la Corte de los Milagros eran zonas de la ciudad donde vivían las partes de la sociedad más marginadas, criminales, tullidos, gitanos, emigrantes. ¿Y por qué se llama Corte de los Milagros? Pues porque durante el día esa gente pedía limosna por las calles y por la noche el que era cojo ya no era cojo, el que era ciego de repente veía. No, eran zonas de la ciudad donde se administraba su propia ley y me parecen lugares muy interesantes. Los temas principales del libro, como en otras obras de Víctor Hugo, quizá los más importantes sería el eterno conflicto entre el bien y el mal, pero aquí también se trata mucho el tema de la lealtad y el tema del amor en todas sus formas, el amor pasional, el amor genuino, el amor a un padre, el amor a una ciudad, el amor a un sitio, que nos dé miedo leer, no sé, 600 y pico páginas. Quizá la primera parte es un poco más lenta, pero la segunda pasa así. Y eso es todo. Yo espero que os animéis, de verdad, que lo leáis, porque esta para mí es una de las grandes obras de la literatura francesa, sobre todo de la literatura romántica. Descubrir a Víctor Hugo vale mucho la pena, querréis más, va a encantar su forma de... Bueno, ¿pudieron escuchar, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, me parecía muy interesante cómo lo presentaba, en este caso esta chica, cómo presentaba la historia y dejar la invitación para, no digo ahora, pero en algún futuro, si les interesa poder leerlo, la verdad que está bueno, porque cambia un poquito sobre lo que es, si bien la película del Jorobado de Notre Dame toma la historia, hace algunos cambios y en este caso está bueno cómo ella lo presenta, porque dice que es un verdadero dramón, eh, Nuestra Señora de París, porque, bueno, los personajes no tienen un final feliz en algunos casos, es una, responde a la literatura del romanticismo, donde el tema del amor se presenta en todas sus formas, como lo decía ella, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito en los personajes. Bueno, los personajes. Esmeralda, que es una joven gitana que al final de la obra se revela que en realidad es hija de una mujer francesa. Ella atrae la atención bailando, está con una cabra, Yali, tiene 16 años, es muy jovencita y en la historia real se enamora de Febo, de este general que se aprovecha de ella. Febo en la obra real, a diferencia de lo que es la película, no es una buena persona, tiene fama de mujeriego y de que se aprovecha de todas las jóvenes. Por culpa de él, a ella la acusan y la sentencian a morir. Y no se presenta de una forma como puede aparecer en algunas películas, sino que es más bien inocente, demuestra una gran compasión hacia Quasimodo, que es el otro personaje importante que tiene en este caso la obra. Quasimodo es un niño jorobado, con el rostro deformado, que fue abandonado en la catedral, aparentemente hijo de gitanos, y que queda sordo justamente porque vive en el campanario y él, al hacer sonar las campanas, ese tañido de las campanas le termina provocando la sordera. Si tenemos que hablar de un personaje que tiene un amor genuino,
es justamente Quasimodo, que él tiene un amor incondicional hacia su amo, Claude Frollo, pero que después, por amor hacia Esmeralda, que le demuestra compasión, termina, bueno, matándolo a Frollo, ¿no? Y muriendo por amor hacia Esmeralda. Frollo es uno de los personajes que presenta ese amor pasional, ese amor de ángel y demonio que ve en la gitana Esmeralda, esa pasión hacia ella lo lleva a cometer un crimen como al no poder poseerla, porque él es un archidiácono de la Catedral de Notre Dame, y al tener esta tensión interna, ¿no? Esta lucha interna de él, termina condenándola a ella a la horca. Es un intelectual, pero que está seducido por la alquimia. El pueblo lo considera como un brujo y entonces le teme. Y el otro personaje que tenemos es justamente la misma catedral, que es el otro video que tiene mejor sonido, dura 2 minutos, es bien cortito, así que lo vamos a compartir. Haven't you ever dreamed of a new life? Wipe the slate clean. If you can tear your eyes away from his abdominals, I have a job. Ahí está. A lo largo de 8 siglos, la Catedral de Notre Dame, uno de los emblemas religiosos y turísticos de París, fue testigo de momentos cruciales de la historia. Sus gárgolas, vigilantes impasibles de la ciudad, fueron parte de los elementos más representativos de este conjunto arquitectónico que recibió en 1991 la condición de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, 10 datos interesantes sobre su historia. 1. Su construcción se inició en 1163 y terminó en 1345. 2. El templo católico está dedicado a la Virgen María. 3. Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. 4. Tiene 2 torres de 69 metros de altura cada una y con 387 escalones para alcanzar su área más elevada, las cuales son parte central de su fachada. 5. Notre Dame es la más importante y más visitada de las 182 catedrales que tiene Francia. 6. Fue inspiración del escritor Víctor Hugo para la creación de una de sus grandes obras maestras y joya de la literatura universal, Nuestra Señora de París. 7. Durante la Revolución Francesa, parte de la catedral quedó en ruinas y muchos de sus tesoros fueron objeto de rapiña. Al final se convirtió en un almacén para alimentos. 8. Fue el escenario en el que se coronó emperador Napoleón Bonaparte en 1804. 9. En 1909 se celebró en el interior de Notre Dame la beatificación de Juana de Arco. 10. En Notre Dame se ubica una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Luego del devastador incendio, la icónica estructura de la Catedral de París logró ser salvada de la destrucción total. Notimex. Bueno. Bien. Me interesaba que supieran un poquito la historia de esta catedral, que adentro hay a su vez naves con distintas capillas que la contienen. No sé si escucharon, pero para subir a los campanarios son casi 400 escalones. En los campanarios es donde se encontraba o donde vivía el Quasimodo, el jorobado, y donde estaba con las gárgolas. Las gárgolas eran estas estatuas de donde son en realidad como desagües pluviales, ¿no? Cuando llueve, para que no agarre humedad toda la zona de la estructura del edificio, a través de las gárgolas, con esas bocas expulsan el agua. ¿Por qué? Porque París es una ciudad donde llueve mucho, muy seguido.
Entonces, se va a ver que en la mayoría de los edificios están estas estatuas, ¿no? Que eran, que formaban parte de la arquitectura del arte gótico, que eran muy común verlas y que nosotros lo podemos ver en catedrales que tenemos acá en Córdoba, por ejemplo, los Capuchinos, que está cerca del Buen Pastor. Si ustedes se fijan, es muy común que estén estas estatuas que no son muy simpáticas, no tienen una imagen muy linda, pero que eran muy común en la época. Bueno, y algo muy importante, no sé si se acuerdan, pero el año pasado esta catedral que se salvó de muchísimas destrucciones, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler había mandado, cuando sitia París, había mandado dinamitarla. Y el general que estaba a cargo de eso lo desobedeció. Pero lamentablemente el año pasado hubo un desperfecto en las instalaciones eléctricas y la catedral se termina prendiendo fuego. Se alcanza a salvar una parte, pero todo el patrimonio se derrumbó. Esta aguja que llaman ellos, esa se cae, todo el techo se quema. Y lo único que se mantiene son estas dos torres, la torre norte y la torre sur. Y bueno, ahora están en un proceso de reconstrucción porque es un icono realmente de la arquitectura de lo que es la Cité de París. Bien. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a trabajar esta obra? A partir de conocer un poquito el argumento y, bueno, yo invitarlos a que vean la película. En la película, ¿qué hace Disney? A Febo lo cambia, lo transforma en héroe porque en definitiva es el que la salva a Esmeralda, el que la ayuda. Frollo sigue siendo el villano. Y Quasimodo es este joven que se enamora de esta gitana, pero que sabe que nunca va a poder alcanzar el amor. Disney la termina de esa forma, o sea, le hace un final feliz. Sin embargo, la obra en sí termina con un final trágico, ya que Esmeralda muere, Quasimodo mata a Frollo y Frollo termina muriendo de amor por Esmeralda. Tiene un epílogo muy, muy lindo, muy al estilo romántico, donde cuenta ese gran amor entre Quasimodo y Esmeralda. En realidad, Esmeralda muere enamorada de Febo, pero que a su vez fue traicionada por él, y ella se había casado con Gringoire, que es este personaje que menciona recién la chica, que es un poeta, que a su vez está enamorado de Esmeralda, pero que ella no le corresponde. Ella se termina casando con él para salvarlo a él de ser, digamos, asesinado por esta corte de los milagros, donde el que ingresaba ahí y no pertenecía a ese mundo era asesinado, ¿no? Entonces la única forma, él entra a esa corte erróneamente y la única forma que tiene de ser salvado es casarse con una gitana. Entonces Esmeralda, en compasión por él, se casa, pero no porque esté enamorada. Bien. La idea es que ustedes se organicen en grupo, como lo